We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. El hombre en las imágenes que mostramos al comienzo de este video no necesita presentación, pues se trata de uno de los personajes más reconocidos y controvertidos de los Estados Unidos y del mundo. Se trata de O.J. Simpson, un excelente jugador de fútbol americano que se hizo famoso a principios de la década del 70, al romper la marca de 2,000 yardas por tierra. Otro momento de fama, pero negativa, llegó en 1994, cuando protagonizó una de las más grandes persecuciones de la policía en una autopista de Los Ángeles que se transmitió en vivo al mundo. Intentaba huir ya que era el principal sospechoso de los crímenes de su ex esposa Nicole Brown y un joven camarero llamado Ron Goldman. De allí en adelante, la polémica lo acompañó y todas las decisiones judiciales relacionadas con él fueron controversiales. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video, donde te mostraremos la vida de esta leyenda, que se apagó el 10 de abril de 2024. El caso de O.J. Simpson. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson, nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, Estados Unidos. Era hijo de Jimmy Lee Simpson, un cocinero del Banco de la Reserva Federal en San Francisco, y Eunice Durden Simpson, quien se desempeñaba como asistente de enfermería del Hospital General de San Francisco. De Jimmy, se supo que nació en 1920 en Arkansas y sirvió en el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Era miembro de la Iglesia Bautista Misionera Tabernáculo de Santa Fe, en San Francisco, donde se mudó siendo adulto. Con relación a su madre, las informaciones encontradas señalan que nació el 23 de octubre de 1921 en Rhodesia, Luisiana, como producto del matrimonio entre Dennis y Patsy Sewell Durden. Aunque no trascendieron los detalles de cómo se conocieron, para el año 1941, Jimmy y Eunice se casaron en Shreveport, Luisiana, y de esa unión nacieron 4 hijos: Shirley, O.J., Malvin y Carmelita Simpson. La infancia de O.J. no fue fácil, pues cuando apenas tenía 2 años le diagnosticaron raquitismo, un trastorno que provoca reblandecimiento y debilitamiento de los huesos en los niños, causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. Debido a esto, se vio obligado a usar aparatos ortopédicos en sus piernas, lo que resultaba muy difícil siendo tan pequeño. Este no fue el único obstáculo que O.J. tuvo que superar en su niñez. También le tocó afrontar el divorcio de sus padres cuando tenía 4 años. Aunque en ese momento no trascendió el motivo de la separación, muchas décadas después diversos medios digitales publicaron versiones según las cuales su padre Jimmy se declaró abiertamente gay y se convirtió en una famosa drag queen en el área de la bahía de San Francisco. Sus primeros años, O.J. las pasó junto a su madre y sus hermanos en Potrero Hill, un complejo de apartamentos para familias de muy bajos recursos con vista a los antiguos astilleros de la bahía de San Francisco. Con mucho esfuerzo y dedicación, se recuperó de su enfermedad y, contra todo pronóstico, desarrolló una gran habilidad para correr a gran velocidad. En el inicio de su adolescencia se vinculó con una pandilla y poco después, eso le produjo su primer tropiezo con la justicia. Tenía 13 años cuando fue detenido por ser un pandillero. Debido a que era menor de edad, lo internaron durante un tiempo en el Centro de Reorientación Juvenil de la ciudad, de donde salió recuperado. O.J. buscaba reconocimiento y aparentemente entendió que era mejor no hacerlo por las malas. Gracias a su habilidad para correr,
se le abrieron las puertas en la preparatoria Galileo, donde comenzó a jugar fútbol americano para el equipo de esta casa de estadios, deporte que continuó practicando en el City College de San Francisco. Pronto se hizo un nombre en el deporte estadounidense por su gran habilidad para escapar de los jugadores defensivos en las canchas del fútbol americano colegial. Gracias a sus destrezas, fue seleccionado en el American Junior College para recibir un título honorífico que se confería a atletas de secundaria y universitarios que se destacaban en un deporte. Estaba logrando la atención y el protagonismo que quería de una manera positiva. Gracias a su enorme destreza, la universidad de su ciudad natal lo admitió para cursar una carrera al tiempo que lo integró a su equipo. Pero pronto sus logros deportivos lo hicieron merecedor de una beca universitaria y fue transferido a la Universidad del Sur de California, donde estudiaba sociología. Allí jugó con el equipo de casa, los Southerns, donde se destacó durante 2 años consecutivos, entre 1967 y 1968, por liderar en yardas por tierra, alcanzando 3.150 yardas corridas y 33 touchdowns anotados. También participó en el equipo de atletismo de la universidad, en cuartetos de relevo, donde rompió el récord en campeonatos masculinos de pista y campo de la Asociación Atlética Colegial Nacional, en una competencia realizada en Utah. Ese traslado a la Universidad del Sur de California también representó la llegada del amor a su vida. En el campus conoció a una estudiante de 18 años llamada Marguerite Whitley. Cabe destacar que algunas versiones indican que se conocían desde la secundaria y se reencontraron allí. Al parecer, ella tenía una relación sentimental con un amigo de O.J., pero una noche, al salir de una fiesta, él se ofreció a llevarla a su casa y meses más tarde, exactamente el 24 de junio de 1967, estaban casándose. La primogénita de los esposos Simpson llegó al mundo más de un año después de la boda. La llamaron Arnell y nació el 4 de diciembre de 1968. Entretanto, su padre seguía ganando prestigio como jugador. Su brillante trabajo en el fútbol lo hizo merecedor del prestigioso trofeo Heisman, el mayor reconocimiento nacional para jugadores de fútbol colegial. Además, recibió el premio Maxwell, que concede la prensa especializada, y el premio Walter Camp, que otorga la Asociación Nacional de Atletismo Colegial. Su evidente superioridad sobre sus rivales y los títulos obtenidos siendo apenas un muchacho de 20 años hicieron que muchos cazatalentos voltearan su mirada hacia este prospecto. Así, para el año 1969, fue fichado por los Buffalo Bills en la primera posición del draft. Pese a sus muchas habilidades, su aterrizaje en la Liga Nacional de Fútbol Americano, mejor conocida por las siglas NFL, no fue sencillo. Su rendimiento inicial resultó menor a lo esperado. Entretanto, la vida familiar marchaba sobre ruedas y le dieron la bienvenida a Jason, el segundo hijo de O.J. y Marguerite. Con esfuerzo y constancia, O.J. pudo superar las dificultades de la adaptación. Su carrera comenzó a despegar en 1972 y se volvió imparable. En la temporada siguiente se convirtió en el primer jugador en romper la marca de 2.000 yardas por tierra, por lo que obtuvo el título de jugador más valioso en 1973. Su fama deportiva fue tal que le permitió dar el salto a Hollywood, y no como cualquier actor de reparto, sino como protagonista en algunas películas. Entre las más conocidas estuvieron El hombre del clan, El puente de Cassandra, Capricornio 1 y El coloso en llamas. También incursionó en miniseries de televisión como Raíces y en las comedias Back to the Beach, que en español se conoció como Regreso a la playa, y la trilogía The Naked Gun, que se presentó a los hispanohablantes como Agárralo como puedas, junto a Leslie Nielsen. Se podría decir que O.J. estaba logrando poner el mundo a sus pies. Tuvo breves apariciones como comentarista para Monday Night Football y fue parte de las transmisiones de la NFL en la cadena de televisión NBC, e incluso fue anfitrión de un episodio de Saturday Night Live. Su carisma natural lo convirtió en uno de los deportistas más cotizados para ser imagen de varios anuncios de televisión y obtuvo muchos contratos de firmas comerciales. Fue vocero de la compañía de alquiler de automóviles Hertz y de Pioneer Chicken, de la cual llegó a tener 2 franquicias.
Hizo anuncios en Honey Bucket Hams, la corporación PX, una línea de bebidas de Napa Naturals, y Dingo Cowboy Boots. Por esa misma época, logró crear su propia compañía cinematográfica, denominada Orange Salt Productions, y encabezó campañas institucionales para organizaciones como el Club de Chicos de América y Hecho en USA. Pero el destino le jugó una mala pasada. Cuando O.J. estaba en lo más alto de la cima, en 1977, sufrió una lesión. Aún así, parecía que la vida quería compensarlo, pues ese mismo año, el 24 de septiembre de 1977, él y Marguerite le dieron la bienvenida a la pequeña Erin, la menor de los 3 hijos del matrimonio, quien representó una gran alegría para la familia. El declive de O.J. comenzó tras la lesión. Antes de la temporada de 1978 fue canjeado al equipo Los del 49 de San Francisco, con el que jugó 2 temporadas sin logros importantes. Aunque se retiró del deporte profesional en 1979, al final de su carrera se ubicó como el segundo mejor corredor de todos los tiempos, y gracias a ese desempeño, años después, fue considerado elegible para el Salón de la Fama. Se podría decir que 1979 fue para O.J. uno de los peores años, pues estuvo marcado por 3 duros golpes. El primero fue su retiro de la NFL, y poco después ocurrió algo para lo que ningún padre en el mundo está preparado, y para él fue devastador. Su hija menor, Erin, de solo 2 años, cayó accidentalmente en la piscina familiar y falleció. El otro evento que movió los cimientos de su vida en ese entonces fue la solicitud de divorcio que formuló Marguerite luego de 11 años de matrimonio. Las razones por las cuales terminó su primer matrimonio fue porque Marguerite supuestamente se enteró de que él le había sido infiel con otra mujer, aunque la versión que él dio a la prensa fue que su fama había sido el verdadero motivo de su divorcio. En una entrevista en la revista People, O.J. señaló que su esposa era una persona reservada a la que no le gustaban las demostraciones de afecto que él recibía de sus fanáticos, en especial de mujeres. Sin embargo, luego se supo que Marguerite no estaba equivocada, pues los medios revelaron que 1 año antes de la separación, O.J. había iniciado una relación amorosa con una jovencita de 18 años llamada Nicole Brown, quien trabajaba para ese momento como camarera en un club privado en Beverly Hills. Nicole nació el 19 de mayo de 1959 en Frankfurt del Meno, en Alemania Occidental. De allí era originaria su madre, Juditha Ann, mejor conocida como Judy Brown. Su padre, Louis Hexiel Brown Jr., llamado cariñosamente Lou, como nos referiremos a él de ahora en adelante, era un soldado americano que se había instalado en Alemania para terminar su servicio en el ejército. Durante ese tiempo conoció a Judy, se casaron e iniciaron una numerosa familia. Al culminar su servicio, Lou regresó solo a los Estados Unidos, donde inició un negocio de seguros, y una vez que estuvo encaminado, se llevó a su esposa y a sus 4 hijas con él, Dennis, Nicole, Dominique y Tania. Los Brown se instalaron en California, donde todos los que los conocían decían que eran una familia muy unida, sobre todo las hermanas que hacían todo juntas. Aunque las 4 eran maravillosas, Nicole se destacó no solo por ser la única rubia de la familia, sino por su gran inteligencia, razón por la cual fue inscrita en una escuela especial para niños prodigio. En 1977 se graduó en la escuela secundaria Dana Hills, donde además fue elegida princesa, al igual que su hermana Denise. Aunque soñaba con ser fotógrafa, tras culminar sus estudios secundarios decidió tomarse un tiempo para pensar en lo que verdaderamente quería para su futuro. Mientras reflexionaba, comenzó a trabajar en el club privado de Beverly Hills, donde conoció a O.J. en 1978 e iniciaron una relación. Pero como él estaba casado, tuvieron que ocultarlo. No fue sino hasta 1 año después, cuando todo el mundo supo de su noviazgo, que por cierto, fue bastante largo. Casi 7 años después, el 2 de febrero de 1985, fue cuando finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en la casa del exdeportista. Para ese momento, Nicole ya esperaba a su primera hija, a quien llamaron Sydney, y llegó al mundo el 17 de octubre de ese mismo año. Casi 8 meses después, el 9 de junio de 1986,
la dicha de O.J. se vio empañada por el fallecimiento de su padre, Jimmy. Aunque se había separado de su esposa hacía muchos años, O.J. no hablaba mucho sobre él en público. Lo cierto fue que su familia estuvo a su lado hasta su último aliento. Según algunas fuentes, en ese momento O.J. se encontraba filmando una película en Los Ángeles, pero llegó al lecho de su padre 15 minutos antes de que su vida se apagara. Aunque en su obituario decía que había fallecido producto de un cáncer. Posteriormente, un escritor reveló que, presuntamente, la causa real de la defunción fueron complicaciones por el SIDA. Fue enterrado en el Cementerio Nacional Golden Gate. Tras la pérdida, O.J. logró retomar su vida, la cual nuevamente se llenó de alegría el 6 de agosto de 1988, cuando él y Nicole recibieron a Justin, su segundo hijo. La llegada de este pequeño logró consolidar aún más el matrimonio, que para ese momento vivía en una lujosa mansión en Laguna Beach. Nicole se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos y su marido. Visto desde afuera, el hogar parecía marchar de maravilla. Ante la mirada de todos, estaban felices. Incluso los hijos de la primera relación de O.J., Arnell y Jason, compartían momentos y fechas importantes con la nueva familia. Sin embargo, tanta dicha no era cierta, y al cerrar la puerta, cuando quedaban a solas, había decenas de problemas, pues O.J. era un hombre sumamente posesivo y celoso. Según se supo, le gustaba que su esposa siempre luciera hermosa y radiante frente a todos, en especial ante las cámaras de televisión que siempre seguían de cerca al exjugador de la NFL. Aunque ella trataba de lucir bien, a veces no resultaba sencillo cumplir con los altos estándares de su marido, siendo madre de 2 niños pequeños que le absorbían gran parte de su tiempo. Además, Nicole comenzó a sentirse arrollada por la fama de su esposo, quien era reconocido en todas partes, en especial por mujeres que se mostraban demasiado cariñosas con O.J. Aunque ella intentaba no darle importancia a esos hechos, en el fondo le disgustaban, pues él se mostraba demasiado cariñoso con esas desconocidas y ella se sentía menospreciada. O.J. no ofrecía disculpas jamás. De hecho, justificaba sus acciones diciéndole que había engordado demasiado por el embarazo y ya no lucía tan atractiva. Para 1989, el círculo de violencia entre la pareja había escalado, y la policía de Los Ángeles ya estaba habituada a las llamadas de Nicole, pidiendo que fueran a su casa porque su marido la había golpeado. Uno de esos incidentes violentos en los que se tiene registro ocurrió en el año nuevo de 1989. Esa noche, cuando la policía acudió a la mansión de Brentwood, los agentes encontraron a la mujer acurrucada entre unos arbustos, apenas vestida y muy lastimada. Pero al astro deportivo y hábil comediante no le costó convencer a las autoridades de que solo se trataba de un problema doméstico. Más sorprendente aún fue que hasta los padres de Nicole la presionaron para que no presentara cargos contra su marido. Se dice que O.J. le consiguió a su suegro un jugoso acuerdo con uno de sus patrocinadores, la marca de alquiler de autos Hertz. Ante la presión familiar, ella terminó por llamar a la compañía de autos para asegurarles que los rumores de que el padre de sus hijos era un golpeador eran falsos. Y en el aspecto legal, O.J. solo recibió como castigo 120 horas de servicio comunitario. Nicole trató de hacer borrón y cuenta nueva para darle una oportunidad a su matrimonio. Sin embargo, los episodios violentos continuaron y finalmente el 25 de febrero de 1992 solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Pero ni siquiera el divorcio le puso un punto final al asedio y el hostigamiento. Una de las amigas relató posteriormente que tras la separación, Nicole comenzó una relación con Marcus Allen, otra figura del fútbol americano. Una mañana, O.J. se apareció en la casa de su ex esposa y le dijo que había estado espiándolos a ella y a Marcus la noche anterior, mientras tenían relaciones íntimas. A pesar de que ya estaban separados legalmente y de que Nicole estaba saliendo con otro hombre, hubo un intento de reconciliación entre la pareja e incluso viajaron juntos a México como una supuesta segunda luna de miel. Aunque los rumores decían que habían hablado hasta de volver a casarse, lo cierto es que meses después, una llamada hecha por Nicole al 911 terminó por demostrar que no había reconciliación posible entre ellos.
Según el audio que fue escuchado durante el juicio del cual hablaremos más adelante, la mujer le dijo al operador sollozando que O.J. le iba a dar una paliza. Cuando la policía se presentó en la residencia, su declaración fue grabada en secreto por el sargento Craig Lally. La mujer narró lo sucedido y dijo que el hombre tenía una mirada de animal. Decidida a poner distancia física, Nicole abandonó la casa que ambos compartían. Con ayuda de su agente inmobiliario y amigo Robin Greer, logró mudarse con sus 2 hijos a South Bundy Drive en Brentwood, California. Fue allí donde su línea del destino se cruzó con la de un joven camarero de 25 años llamado Ron Lyle Goldman. Ron nació el 2 de julio de 1968 en Chicago y creció en Buffalo Grove, un suburbio de Windy City. Sus padres, Fred Goldman y Sharon Rufo, se divorciaron cuando apenas tenía 6 años, por lo que él y su hermana Kim fueron criados por Fred. Ron fue a la escuela secundaria Twin Groves y a la Adlai Stevenson, donde era descrito como un chico amable y delgado que jugaba fútbol y tenis. Tras culminar sus estudios secundarios en 1986, asistió brevemente a la Universidad Estatal de Illinois, pero abandonó la formación profesional un año después para mudarse a California con su familia. Allí aceptó varios empleos diferentes para complementar sus ingresos y poder mantenerse. Trabajaba como camarero e instructor de tenis. Comprometido con su propia salud y apegado al estilo de vida relacionado con estar en forma, frecuentaba el gimnasio y evitaba el alcohol. Fue un promotor ocasional de clubes nocturnos y alguna vez trabajó como modelo, pero también esperaba algún día dirigir su propio restaurante. En 1994, se ganaba la vida como camarero en Mezzaluna Trattoria, un restaurante ubicado en el Boulevard San Vicente de Los Ángeles. Fue precisamente ahí donde conoció a Nicole. Aunque algunas reseñas señalan que no eran amigos cercanos, otras aseguran que mantenían una relación amorosa y que en algunas ocasiones lo vieron conducir el Ferrari convertible de ella. Así, llegamos a una fecha importante en la vida de O.J. y de todo su entorno. El 12 de junio de 1994. Esa tarde, él y Nicole acudieron a un recital de su hija menor de 8 años en la escuela Paul Revere. Al culminar el evento, el exjugador fue a cenar algo rápido a Burger King con uno de sus amigos, pues a las 11:45 debía tomar un vuelo hasta Chicago para asistir a una convención de la marca Hertz, su más fiel patrocinador. Por su parte, Nicole se fue a cenar con su madre al restaurante Mezzaluna. Aunque no le correspondió atenderlas, Ron se acercó a saludarlas. Las conocía de otras noches en las que, entre plato y plato del servicio, solía contarle a Nicole cómo le iban las cosas en sus pretensiones de llegar a triunfar en Hollywood. Después de comer, se retiraron del lugar alrededor de las 9:30 de la noche. Nicole dejó a su mamá en su departamento y se fue a su hogar. Al rato recibió una llamada de su madre diciéndole que no encontraba sus anteojos y que estaba preocupada porque probablemente los había dejado olvidados en el restaurante. Nicole llamó a Mezzaluna y pidió que los encontraran. El gerente le respondió que estaban sobre la mesa y ella le pidió que se los guardara para ir a buscarlos luego. Pero Ron se ofreció a llevárselos. Antes de devolver los lentes, el joven se detuvo en su apartamento ubicado en Brentwood para cambiarse de ropa y refrescarse un poco. Luego se fue a la vivienda de Nicole, de donde jamás salió con vida. Lo que ocurrió esa noche dentro de aquella casa continúa siendo un misterio. Lo cierto es que pasados unos minutos después de las 10, la paz del lugar fue perturbada por los ladridos de un perro, y aunque eso no era habitual, en ese momento ninguno de los residentes le dio importancia. Cerca de la medianoche, el vecino Steve Schwab paseaba a su mascota por el vecindario cuando vio a un animal de raza Akita que deambulaba por la calle bastante agitado. Cuando se acercó al perro notó que tenía sangre en sus patas, pero al revisarlo no observó que estuviera herido. Eso le pareció extraño, por lo que optó por ir con el Akita hasta la casa de otro vecino amigo suyo, Sucru Bostepe, para contarle lo ocurrido. En vista de que el animal continuaba agitado, Steve decidió llevarlo a dar un paseo para ver si encontraba su hogar y así ocurrió. Cuando pasaban cerca de la casa de Nicole, el perro comenzó a jalar fuertemente la correa en esa dirección. Al llegar a la puerta del inmueble,
el buen samaritano se topó con una escena dantesca. Casi en la entrada de la casa estaban los cuerpos de Nicole y Ron, cubiertos de sangre. Steve se quedó paralizado por unos momentos tras el macabro hallazgo y minutos después detuvo a un oficial que patrullaba la zona para informarle lo ocurrido. Muy pronto el lugar se llenó de agentes. El oficial Robert Risky fue el primero en llegar a la escena y de inmediato avistó el cuerpo de Nicole, quien llevaba puesto un vestido corto de color negro. Estaba al pie de las escaleras de la puerta de entrada, tumbada sobre el lado izquierdo en posición fetal, y había sangre a su alrededor. Tenía los pies descalzos, asomando por debajo de un tramo de la verja que rodeaba el recinto y conducía a la calle. Esa puerta de acceso estaba completamente abierta. A la derecha de Nicole, muy cerca, debajo de un árbol en un pequeño jardín lateral, se encontraba el cadáver de Ron. Ambos cuerpos mostraban múltiples lesiones por arma blanca, pero resultaba evidente que con ella la hazaña fue mayor. Tuvo heridas defensivas en las manos, varios cortes en la cabeza y uno tan profundo en el cuello que prácticamente le llegaba a la columna vertebral. El oficial Robert notó que había huellas de zapatos de una marca muy específica, Bruno Magli, que dejaron rastros de sangre. Cerca de los cuerpos estaba un sobre que contenía los anteojos de la madre de Nicole. También encontraron un único guante manchado de fluidos, además de un gorro de lana que, según pensaron, podría pertenecer a Jason, el hijo de O.J., de su primer matrimonio. Esa misma madrugada, los cuerpos fueron trasladados a la morgue, donde los familiares de ambas víctimas acudieron a hacer el reconocimiento. La autopsia reveló que Nicole había recibido 7 heridas por arma blanca en el cuello y el cuero cabelludo. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, pues presentaba un corte de 14 centímetros en la garganta, que lesionó de forma irremediable las arterias carótidas, así como las venas yugulares. Además, era tan profunda que había penetrado en una vértebra cervical. En el caso de Ron, sucumbió tras 17 lesiones, punzantes y cortantes. El forense determinó que los crímenes habían ocurrido entre las 10:15 y las 10:40 de esa noche. La ira que demostraban los ataques hizo pensar a la policía que el móvil podría ser pasional, por lo que el primer sospechoso fue O.J. Esa misma madrugada, 3 detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, conocido como LAPD por sus siglas en inglés, acudieron a la mansión del exjugador de fútbol americano para informarle lo sucedido e interrogarlo. Los oficiales tocaron varias veces, pero al no obtener respuesta, comenzaron a revisar los alrededores. Al fondo de la casa avistaron una Ford Bronco blanca con aparentes huellas de sangre en su interior y en su exterior. Al ver esto, el agente Mark Foreman pensó que quizás O.J. también había sido atacado, por lo que, a pesar de no tener una orden de registro, saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir que los otros policías entraran a la propiedad. Los detectives entrevistaron brevemente a Cato Kaelin, un amigo de O.J. y Nicole, quien para ese momento vivía en la casa de huéspedes, y le dijo que el ex deportista estaba de viaje. Los oficiales hicieron un recorrido por la mansión, en el cual Mark descubrió un guante ensangrentado que parecía ser la pareja del hallado en la escena del crimen. Más tarde ese mismo día, la policía se comunicó con O.J., quien estaba en la convención en Chicago, para informarle sobre lo ocurrido. Aunque al recibir la noticia pareció estar consternado, no preguntó siquiera cómo había perdido la vida su exesposa y cómo estaban sus hijos, quienes habían quedado al cuidado de sus abuelos maternos. Todas las evidencias halladas en las 2 casas fueron enviadas a los expertos en criminalística para hacer los análisis correspondientes. Cuando llegaron los resultados de las pruebas de ADN, se confirmó no solo que las manchas halladas en los guantes en la residencia y el auto de O.J. eran de sangre, sino que coincidían con el ADN de las víctimas. Esta evidencia, junto con otra recolectada en ambas escenas, fue suficiente para emitir una orden de captura contra el hombre por ser el principal sospechoso. A medida que se difundió la noticia del doble crimen, aumentaron las especulaciones sobre posibles sospechosos y motivos, pero la atención se centró en O.J. por su tumultuosa relación con Nicole, la cual había sido bien documentada en los medios. Mientras la prensa se daba banquete con la información,
Decenas de personas acompañaron a familiares y amigos de Nicole a su funeral, realizado el 16 de junio en la Iglesia Católica de San Martín. Entre los asistentes, además de los miembros de la familia Brown, estaba O.J., quien llegó acompañado de sus hijos. Todos siguieron al cortejo fúnebre hasta el cementerio Ascensión en California, donde fue sepultada. Con el mismo dolor, aunque no con la misma concurrencia, Ron también fue despedido por sus seres queridos. Sus familiares crearon la Fundación Ron Goldman por la Justicia, cuyo objetivo era otorgar donaciones para múltiples organizaciones y programas que proporcionaban recursos a víctimas y supervivientes de crímenes violentos. Entretanto, los investigadores seguían buscando elementos comprometedores. Las actividades de O.J. durante la tarde-noche del 12 de junio fueron objeto de intenso escrutinio y especulación. Según su relato, pasó la noche en su casa de Brentwood, preparándose para viajar a Chicago al día siguiente. Sostuvo que no tenía conocimiento de lo ocurrido hasta que recibió una llamada de la policía esa misma noche. Sin embargo, las declaraciones de algunos vecinos contradecían su testimonio, pues afirmaban que la camioneta del exfutbolista estaba estacionada afuera del complejo de condominios de Nicole en el momento de los ataques fatales. Además, el conductor de la limusina que iba a trasladarlo al aeropuerto testificó que lo vio entrar a su residencia poco antes de las 11 de la noche, lo que contradecía la afirmación de O.J. de que había estado en casa todo el tiempo. Pese a tener una orden de arresto, su popularidad le garantizó unas horas de libertad. Sus abogados lograron convencer al Departamento de Policía de Los Ángeles de permitir que se entregara a las 11 de la mañana del 17 de junio de 1994. Ese día, a la hora fijada, miles de periodistas de todo el mundo se concentraron a las puertas de la comisaría a la espera de la llegada del astro deportivo, pero no se presentó. 3 horas después, a las 2 de la tarde, las autoridades emitieron un boletín de búsqueda. La noticia de la probable fuga de O.J. se repitió una y otra vez en las principales cadenas de noticias. A las 5 de la tarde, Robert Kardashian, quien era amigo cercano de O.J. y uno de sus abogados defensores, leyó frente a la prensa una carta escrita por el exdeportista en la cual, además de enviar saludos a 24 amigos, afirmó que no tenía nada que ver con el fallecimiento de Nicole y pidió que no sintieran pena por él porque había tenido una buena vida. Para muchos, esas palabras sonaban como una despedida, por lo que los reporteros se unieron a su búsqueda, temiendo que se quitara la vida. Otro de sus abogados, Robert Shapiro, quien también estaba presente en la conferencia de prensa, dijo que los psiquiatras de O.J. estaban de acuerdo con la interpretación de la carta como una nota de despedida y exhortó a su cliente a que se entregara. Alrededor de las 6:20 de la tarde, un conductor informó a la policía que había visto al exjugador en el condado de Orange en una Ford Bronco blanca. Quien conducía era un viejo amigo de O.J. llamado Al Collins. Inmediatamente los cuerpos policiales hicieron un rastreo de las llamadas realizadas desde el teléfono móvil del vehículo. A las 6:45, un oficial vio la camioneta dirigiéndose hacia el sur por la Interestatal 405. Pero cuando el agente se acercó al auto con las sirenas encendidas, Al le gritó que O.J. estaba en el asiento trasero, apuntándose con un arma en la cabeza. El oficial retrocedió, pero continuó siguiendo a la Bronco, acompañado de unas 20 patrullas más y 9 helicópteros que se habían unido a la persecución. La cobertura de prensa fue tan descomunal que provocó cruces de señales. Así, el material proveniente de algunas cámaras apareció en canales de televisión incorrectos. La estación de radio KNX también transmitió en directo la persecución a baja velocidad. Pete Arbogast, presentador deportivo de la Universidad del Sur de California, y Oran Sampson, productor de la estación, contactaron a John McKay, el ex entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de O.J., para que saliera al aire y lo incentivara a entregarse. Por su parte, el detective Tom Lunch, quien había interrogado a O.J. el 13 de junio con respecto a los crímenes, recordó que tenía su número de celular y le marcó insistentemente. Conectaron una grabadora al teléfono de Tom y registraron una conversación entre él y O.J., en la que el detective le pedía reiteradamente que arrojara el arma por el bien de su madre y de sus hijos. Por su parte,
Él se disculpó por no haberse entregado en el momento acordado y respondió que era el único que merecía ser lastimado y que simplemente iba a irse con Nicole. Las tres grandes cadenas de televisión estadounidense, ABC, CBS y NBC, así como CNN y canales de noticias locales, interrumpieron su programación habitual para transmitir la persecución en directo con unos 95 millones de espectadores a nivel nacional, una de las mayores audiencias de la historia. Miles de espectadores y curiosos se concentraron en los alrededores del camino en espera del auto. En un ambiente que parecía festivo, muchos portaban carteles pidiendo a su ídolo que no se entregara. Otros le pedían que se detuviera. Finalmente, el ex astro de la NFL puso como condición para entregarse poder hablar con su madre. Ante el revuelo causado, las autoridades accedieron a su petición y finalmente la persecución terminó a las 8 de la noche en su casa de Brentwood. Allí estaba su hijo Jason, quien salió corriendo de la casa cuando llegó su padre. Luego de permanecer en el auto durante unos 45 minutos, O.J. entró a su mansión y permaneció 1 hora. Un portavoz de la policía declaró que en ese tiempo habló con su madre y bebió un vaso de jugo de naranja, lo que generó risas en los periodistas porque Orange Juice había sido su apodo cuando jugaba. Minutos después de la llegada de uno de sus abogados, O.J. se entregó a las autoridades. En el interior de la camioneta la policía encontró unos $8,000 en efectivo, un arma calibre .357 cargada, una muda de ropa, un pasaporte y fotografías familiares, además de una barba y un bigote falsos. El 20 de junio de ese año, fue formalmente acusado por asesinato, pero se declaró no culpable. Como era de esperar tras la escandalosa evasión, el juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza hasta que culminara su proceso judicial. Sin más tiempo que perder, al día siguiente se convocó a un gran jurado para determinar si se le acusaría de ambas defunciones. 2 días más tarde, el 23 de junio, debido a la excesiva cobertura mediática, el jurado fue descartado, pues pensaron que la exposición podía influenciar su neutralidad. Anulado el gran jurado, las autoridades llevaron a cabo una audiencia de causa probable para determinar si debía ser enjuiciado. Esta fue una pequeña victoria para sus abogados, porque les dio acceso a la evidencia a medida que la misma era presentada por la fiscalía. La audiencia de causa probable tuvo 1 semana de duración, tras lo cual la jueza Kathleen Kennedy Powell, de la Corte Superior de California, dictaminó el 7 de julio que existía evidencia suficiente para que fuera llevado a juicio. En su segunda comparecencia, el 22 de julio, cuando se le preguntó cómo se declaraba en relación con los hechos, el acusado, rompiendo una práctica de los tribunales, según la cual debe declararse usando solo las palabras culpable o no culpable, firmemente dijo, absolutamente 100% no culpable. La Corte Superior de Los Ángeles dispuso que el juicio se realizara en el Centro de Justicia Clara Shortridge Foyts de esa ciudad y no en Santa Mónica, donde ocurrió el crimen. Esta decisión se debió a preocupaciones por la seguridad, ya que la sala era más pequeña y funcionaba en un edificio en mal estado. Lance Ito resultó seleccionado como juez del caso, mientras que la acusación estaría a cargo de los fiscales Marcia Clark, fiscal del Distrito Adjunta, y Christopher Darden. Tom Lang, detective veterano de la Policía de Los Ángeles, lideró la investigación de los hechos. Por su parte, O.J. contrató para su defensa a un equipo de abogados de alto perfil que fue llamado por los medios de la época como el Dream Team. Estaba integrado por Lee Bailey, Robert Kardashian, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, Johnny Cochran, Gerald Wellman, en ese entonces el decano de Derecho en la Universidad de Santa Clara, Carl Douglas y Sean Hawley. Además, contrataron 2 abogados especializados en pruebas de ADN, Barry Schrank y Peter Norfolk, para intentar desacreditar las evidencias genéticas de la Fiscalía. Cabe recordar que era una época en la que recién habían aparecido este tipo de análisis y resultaban relativamente desconocidos. Se dijo que la defensa del astro del fútbol americano costó entre 3 y 6 millones de dólares. Durante varios meses, tanto defensores como acusadores trabajaron día y noche para preparar el caso. Aunque O.J. quería un juicio rápido, terminó extendiéndose por 8 meses y se convirtió en el llamado
juicio del siglo. En octubre de 1994, el juez comenzó a entrevistar a 304 posibles jurados que debían responder un cuestionario de 75 páginas. El 3 de noviembre ya estaban seleccionados los 12 jurados con sus 12 suplentes. De acuerdo con los reportes de prensa, la fiscal Marcia pensó que las mujeres del jurado, independientemente de su raza, simpatizarían con el asunto de la violencia doméstica del caso y se conectarían con ella personalmente. Por otro lado, la investigación llevada a cabo por la defensa sugería que las mujeres tenían mayor probabilidad de emitir una absolución que los hombres. En consecuencia, aunque con fines muy distintos, ambas partes aceptaron un número mayor al habitual de jurados femeninos. Finalmente, el juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y fue televisado durante 134 días por el canal Court TV y por otras cadenas de noticias. La fiscalía creía tener un caso fuerte, pese a la ausencia de testigos conocidos y la incapacidad de recuperar el arma homicida. El fiscal Christopher abrió el debate reproduciendo la llamada realizada por Nicole al servicio de emergencias el 1 de enero de 1989, en la cual se podía percibir su miedo de que O.J. la lastimara. Además de este audio, durante las primeras semanas del juicio, el Ministerio Público presentó otros elementos relacionados con la violencia doméstica y subió al estrado a decenas de testigos expertos en ADN y análisis de huellas para ubicar a O.J. en la escena del crimen. En su alegato, Christopher afirmó que el acusado le había quitado la vida a su esposa y a la otra víctima en un ataque de celos. Con base en la evidencia física recolectada, la fiscalía afirmó que O.J. condujo esa noche hasta la casa de Nicole con la intención de quitarle la vida. Sostuvo que el ataque presuntamente ocurrió luego de la hora de irse a dormir de los niños. Como no habían hallado señales de entrada forzada, presumían que la víctima le abrió la puerta a su agresor, quien la agarró antes de que pudiese gritar y la atacó con un arma blanca. En algún momento, mientras se producía la arremetida furiosa contra Nicole, llegó Ron y, aparentemente el atacante, lo sometió también a él, propinándole varias heridas punzocortantes en el cuello y el pecho con una mano, mientras le impedía moverse sofocándolo con un brazo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos narrada por el Ministerio Público, después de que O.J. terminó con Ron, tomó a Nicole por el cabello mientras estaba tirada en el suelo herida. Colocó su pie sobre su espalda y le hizo el corte en la garganta. El fiscal argumentó que el astro deportivo dejó un rastro de sangre de las víctimas desde la casa hasta el callejón trasero y también mencionó 3 gotas de sangre de O.J. que se hallaron en el camino de entrada cerca del portón de su casa de la calle Rockingham. En cuanto al horario de los hechos, según la fiscalía, el imputado fue visto en público por última vez a las 9:36 de esa noche, cuando regresó al portón delantero de su mansión, acompañado de su huésped Brian. Luego no se le vio más sino hasta las 10:54, es decir, 1 hora y 18 minutos más tarde, cuando salió por la puerta delantera de su residencia hacia una limusina que lo esperaba para llevarlo al aeropuerto de Los Ángeles. La defensa y la acusación estuvieron de acuerdo en que los crímenes ocurrieron entre las 10:15 y las 10:40 de la noche. La fiscalía afirmó que O.J. había manejado su Bronco blanca durante los 5 minutos necesarios hacia y desde la escena del crimen. Para corroborarlo, presentó a un testigo que vio un automóvil similar alejándose rápidamente del área a las 10:35. Alan Park, el conductor de la limusina, testificó haber llegado a la propiedad de O.J. a las 10:24 de esa noche, pero no vio la camioneta del exjugador estacionada en la calle. La fiscalía presentó planos para mostrar que la posición en la que el auto fue encontrado la mañana siguiente estaba justo al lado del número de puerta. Eso implicaba que el chofer debió verlo si hubiese estado ahí en ese momento. Aproximadamente a las 10:50 de la noche, el testigo dijo haber visto a un hombre alto de color, la estatura y la constitución corporal del acusado, ingresar por la puerta delantera de la casa desde el área del camino de entrada, tras lo cual se encendieron luces y finalmente el deportista respondió al llamado y se excusó diciendo que se había quedado dormido. El chofer de la limusina aseguró que su pasajero se veía agitado. Sin embargo, otros testigos
incluyendo el vendedor de pasajes del aeropuerto que registró el ingreso del hombre al avión y una azafata, dijeron que se veía y actuaba perfectamente normal. Testimonios contradictorios como estos fueron un tema recurrente durante el juicio. La afirmación inicial del acusado de que estaba durmiendo a la hora de los hechos fue refutada por varios testimonios. Pero de acuerdo a los abogados de O.J., su cliente nunca abandonó su casa esa noche e incluso salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf en la caja de arena infantil en el jardín delantero. La defensa tenía una carta bajo la manga que era un potencial testigo de coartada. Se trataba de Rosa López, una española ama de llaves de un vecino, quien testificó haber visto el auto de la estrella de fútbol americano estacionado fuera de su casa en el momento de la agresión fatal. Pero este testimonio al final no fue presentado al jurado, pues la mujer dijo luego que no podía estar segura del momento preciso en que vio la Bronco blanca. La defensa intentó convencer al jurado de que O.J. no era físicamente capaz de llevar a cabo los crímenes, pues sufría de artritis crónica y tenía cicatrices en sus rodillas de viejas heridas en la cancha. Además, los abogados afirmaron que Ron era un joven atlético, cinturón negro de artes marciales, y consideraban casi imposible que el jugador lo hubiera sometido. Sin embargo, el Ministerio Público presentó como evidencia un video de ejercicios que O.J. había grabado unos meses antes de los hechos y lucía bastante en forma. Por el estrado pasaron innumerables testigos, entre ellos Denise, quien hizo un recuento pormenorizado de todos los episodios de abuso que vivió su hermana Nicole. También testificaron los vecinos, quienes relataron los ruidos hechos esa noche por el perro de la víctima. El 12 de febrero de 1995, en una larga caravana, el juez, el jurado, la fiscalía y los abogados defensores fueron hasta la escena del crimen para hacer una inspección. A lo largo de 2 horas revisaron cada rincón. Luego se movilizaron hacia la propiedad de O.J., quien estaba fuertemente custodiado por varios oficiales, aunque no llevaba esposas. Allí la inspección demoró 3 horas. Tras las visitas, los representantes legales del acusado expusieron varias hipótesis sobre lo ocurrido aquella noche en la casa de Nicole. Una de ellas era que uno o más sicarios contratados por traficantes de drogas perpetraron los crímenes. Según esa teoría, los delincuentes estaban buscando a una amiga de Nicole llamada Faye Resnick, quien era conocida por sus problemas de abuso de sustancias. Esa mujer se había quedado un tiempo en la residencia de Nicole hasta que ingresó en un centro de rehabilitación 4 días antes del ataque con arma blanca. Sin embargo, el juez prohibió que ese asunto se ventilara en el tribunal, pues indicó que no era más que una especulación y que la defensa fue incapaz de proveer suficiente evidencia directa o circunstancial para probar que el argumento era posible. Por su parte, la fiscalía ofreció evidencias para demostrar la culpabilidad del acusado. Comenzaron con las muestras de sangre descubiertas en los calcetines del acusado, que fueron encontrados en su habitación, y se comprobó que el ADN pertenecía a Nicole. Ambos calcetines tenían aproximadamente 20 manchas de sangre, pero el doctor Harry Lee, del Laboratorio de Ciencia Forense de la Policía Estatal de Connecticut, experto médico de la defensa, testificó que el procedimiento utilizado para la recolección de muestras podría haber provocado una contaminación. La fiscalía presentó entonces el análisis de ADN de sangre encontrada dentro, fuera y cerca del auto de O.J. y reveló que había rastros tanto del acusado como de ambas víctimas. Además, se encontraron mechones de cabello de O.J. en la camiseta de Ron, así como varias monedas y gotas de sangre fresca detrás del condominio de Nicole, en el área donde los automóviles estaban estacionados. Quizás la prueba más contundente que tenía la fiscalía era el análisis de fluidos en los guantes hallados, uno en la escena y el otro en la mansión del imputado, que resultaron ser del mismo par y los cuales tenían ADN tanto del acusado como de las víctimas y partículas de cabello que coincidían con el de Ron. En cuanto a la gorra de lana negra recolectada en la escena, se dijo que tenía cabello de alguien afroamericano, pero no se determinó nada más. Asimismo, se encontraron varios hilos de fibras de algodón de color oscuro sobre el cuerpo de Ron. Un testigo presentado por la fiscalía afirmó que esa noche el exdeportista vestía una sudadera de color similar. Un detalle que también parecía muy relevante
fue el relacionado con las huellas de zapatos en la escena del crimen. Fueron identificadas por William Botsiak, experto en calzado del FBI, como producidas por unos zapatos Bruno Magli, extremadamente raros y caros. Solamente 29 pares de ese estilo habían sido vendidos en Estados Unidos. El tamaño de las huellas, talla 12 grande, coincidía con el número que usaba el acusado. Aunque los abogados defensores afirmaron que la fiscalía no tenía ninguna prueba de que su cliente hubiera comprado esos zapatos, el fotógrafo independiente dijo que tenía en su poder una fotografía que le tomó al astro del fútbol americano en 1993 en un evento público y tenía puestos unos Bruno Magli. Enseguida el equipo de defensa alegó que la fotografía era adulterada. Luego se descubrieron y publicaron otras fotos anteriores que parecían mostrar a O.J. calzando los zapatos Bruno Magli. Ninguna de estas fotografías fue mostrada hasta bien entrado el juicio. Aunque la acusación tenía unos recibos entregados por la cuchillería Ross, en los cuales se verificaba que O.J. había comprado un cuchillo de 12 pulgadas 6 semanas antes de los hechos y que, según los peritos, el filo de la hoja metálica era similar al que causó las heridas, la fiscalía no pudo mostrar esta prueba durante el juicio, después de descubrir que empleados de la tienda habían vendido su historial al National Enquirer por $12,500. Los abogados defensores le presentaron al juez el objeto comprado por el acusado, sellado en un sobre de Manila, para ser abierto solo en caso de que se lo mencionase en el juicio, y argumentaron que el arma nunca había sido utilizada. Gran parte de la evidencia incriminatoria en contra de O.J., como el guante, los calcetines ensangrentados y la sangre dentro y fuera de su camioneta, fue descubierta por el detective Mark Fuhrman. El Dream Team de O.J. basó su defensa en que este detective había plantado evidencia en la escena del crimen porque era un agente racista y fue acusado de perjurio por afirmar falsamente durante el juicio que no había utilizado la palabra nigger, un insulto racista, en los últimos 10 años. Además, había expresado públicamente que no soportaba los matrimonios interraciales. Más tarde en el juicio, cuando el jurado estaba ausente, alegó la quinta enmienda contra la autoincriminación, cuando se le preguntó si había plantado alguna evidencia en este caso. Los abogados del astro deportivo cuestionaron la evidencia hallada en los calcetines sobre la base de la presencia de un anticoagulante encontrado en ellos. Asimismo, criticaron las muestras recolectadas por el criminalista Dennis Fung, quien admitió ante el tribunal que, durante las primeras pesquisas en la escena, no vio las gotas de sangre en la cerca próxima a los cuerpos y volvió varias semanas después para recolectarlas. De igual manera reconoció que no usó guantes de goma al recolectar parte de las muestras, aunque aseguró que la sangre examinada no contenía su ADN dentro de los protocolos publicados. Incluso, el detective Philip Vanatar, de la Policía de Los Ángeles, testificó que vio fotografías de trabajadores de la prensa apoyados sobre la Bronco del acusado antes de que se recolectara la evidencia. Asimismo, la defensa detalló que la perito Andrea Mazzola, quien recolectó muestras de sangre de O.J. para comparar con evidencia de la escena del crimen, era un aprendiz que llevó el envase con la sangre en el bolsillo de su bata de laboratorio por casi un día entero antes de entregarla para ser procesada. Los representantes legales del acusado pusieron en duda la cadena de custodia de las evidencias, la credibilidad de ciertos agentes policiales e incluso cuestionaron la confiabilidad de los laboratorios que habían realizado las pruebas. Alegaron que, si los calcetines ensangrentados habían sido una prueba creada por la policía, entonces cualquier otra evidencia pudo haber sido plantada y alterada. El Ministerio Público estaba en aprietos, pues todas las evidencias científicas presentadas, las cuales eran su punto fuerte para demostrar la culpabilidad de O.J., se volvieron débiles tras las acusaciones de la defensa de que técnicos de la policía manejaron las muestras de sangre con tal grado de incompetencia que hicieron casi imposible la entrega de resultados de ADN precisos y confiables. Sin embargo, la Fiscalía se aferraba todavía a lo que consideraba una prueba irrefutable: los guantes. Mientras tanto, en las calles se debatía el juicio como si fuera un asunto racial y no un ataque fatal contra dos personas. Todo parecía centrarse en una especie de guerra entre blancos y afroamericanos en donde O.J. era culpable o inocente
de acuerdo a su color de piel. Debido a esa división, el fiscal afroamericano Christopher estaba en el ojo de las críticas e incluso recibió amenazas contra él y su familia. Y es que su tarea no era nada fácil, pues debía demostrar que el ídolo popular era un criminal y eso lo convertía ante muchos de sus semejantes en un traidor a la raza. Quizás por esa presión que se ejercía contra él, tomó una decisión apresurada que resultó contraproducente. El 15 de junio de 1995 le pidió al acusado que se probara los guantes. Acto seguido, lo que él consideraba la prueba más contundente se desmoronó ante sus ojos. Como el juicio estaba siendo televisado, todos pudieron ver el instante en el que O.J. recibió el guante izquierdo, se lo colocó en su mano y con una sonrisa en el rostro que evidenciaba su enorme satisfacción, mostró a todos los presentes que le entraba a medias. Luego se acercó al jurado y mientras continuaba sonriendo, dejó en claro que no había manera de que encajara. También se probó el guante derecho y al tener puestos los dos, que evidentemente no entraban completamente en sus manos, levantó sus brazos, encogió sus hombros y cerró así uno de los momentos judiciales más increíbles de la historia con las palabras «demasiado apretados». La escena recorrió el mundo entero y quedó en la historia. De inmediato surgió una de las frases más recordadas de aquel episodio y que hasta hoy en día es popular en los Estados Unidos. Si no encaja, debe absolver. Así lo dijo Johnny Cochran, quien lideraba la defensa del astro. Sin duda alguna, esta fue la jugada más brillante en la sala de un tribunal penal en la historia de la jurisprudencia estadounidense. Han pasado casi 30 años de aquel momento y hasta el día de hoy, nadie comprende por qué esos guantes no entraron en sus manos. El fiscal trató de explicar al juez y al jurado que el acusado padecía de artritis y debía tomar antiinflamatorios, pero ese día no se los había tomado. Pensaba que eso podría provocar hinchazón en sus articulaciones e inflamación en sus manos y por ende no le calzaron. También dijo que probablemente los guantes se habían encogido por la sangre y por las pruebas a las que fueron sometidos. Sin embargo, el mal ya estaba hecho, pues esa demostración terminó por desbaratar la acusación en contra de O.J. y le dio al jurado una duda razonable. Cuando se acercaba el final del juicio, crecieron los temores de que se generaran disturbios raciales a lo largo de Los Ángeles y el resto del país en caso de que O.J. fuese condenado. Todavía estaba fresco el recuerdo de las protestas violentas ocurridas en 1992, después de que 4 oficiales de policía fueran absueltos luego de golpear al automovilista de color Rodney King. Esa golpiza fue filmada por un aficionado y el video se hizo viral. Para evitar problemas, el propio presidente de los Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, ordenó que todos los oficiales de policía de Los Ángeles fueran asignados a turnos de 12 horas. Más de 100 policías fueron desplegados en los alrededores de la corte del condado el día en que se anunció el veredicto. Luego de 4 horas de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión a las 3 de la tarde del 2 de octubre de 1995. Sin embargo, el juez propuso el anuncio para el día siguiente. Así, a las 10 de la mañana del 3 de octubre, O.J. Simpson, de 48 años, fue declarado no culpable de ambos cargos. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code. Aproximadamente unos 100 millones de personas a nivel mundial miraron por televisión o escucharon por radio el fallo. Según publicaciones posteriores, hasta las operaciones en la bolsa de Nueva York cayeron un 41% y el uso de agua disminuyó, pues nadie se movía de su sitio para no perder ningún detalle. El efecto fue como el de un paro de trabajadores y, según estimaciones, el veredicto costó unos $480 millones en pérdidas de productividad. O.J. y su equipo mostraron su satisfacción al escuchar el fallo, mientras que los familiares de Nicole y Ron lloraron al oír la sentencia, pues absolvía a quienes ellos consideraban el responsable de las muertes. Las reacciones tras el veredicto no se hicieron esperar. Unos pocos miembros del jurado dijeron que creían que probablemente O.J. sí había cometido los crímenes, pero consideraban que la fiscalía fue incapaz de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. El jurado número 6,
Lionel Cryer, de 44 años, saludó a O.J. con un puño en alto. 3 jurados escribieron y publicaron posteriormente un libro llamado Madame Foreman, en el cual describieron cómo su percepción de los errores policiales condujo al veredicto. También consideraron que la asignación del fiscal Christopher había sido simplemente con la intención de aparentar pluralidad al incluir a un afroamericano en el equipo. Críticos del veredicto de no culpabilidad argumentaron que el tiempo de deliberación fue excesivamente corto en comparación con la duración del juicio. Algunos afirmaron que los jurados, la mayoría de los cuales no tenía educación universitaria, no entendieron la evidencia forense. La discusión de los supuestos elementos raciales del caso continuó mucho después del final del juicio. Algunas encuestas y comentaristas concluyeron que muchos afroamericanos, pese a tener sus reservas respecto a la inocencia de O.J., se inclinaban más a cuestionar la evidencia porque siempre dudaban de la confiabilidad y la justicia de la policía y las cortes. Y no era para menos, pues el departamento de policía tenía un largo historial de abusos. A diferencia de todos los que apoyaban al ídolo deportivo, los familiares de Nicole y Ron estaban seguros de su culpabilidad. Así que hicieron una nueva batalla legal, pero esta vez en un tribunal civil. El padre y la hermana de Ron fueron quienes tomaron la iniciativa y presentaron una demanda por muerte por negligencia contra el exjugador de fútbol. La familia de Nicole se les unió. El juicio civil en contra de O.J. comenzó en octubre de 1996. Su Dream Team no lo representó en esta oportunidad porque presuntamente la carga de la prueba era menor que en un juicio penal. Sin embargo, nuevas pruebas perjudicaron a O.J., incluidas fotografías de él usando el tipo de zapatos que habían dejado huellas de sangre en la escena del crimen. A diferencia del juicio anterior, esta vez el jurado lo declaró responsable de las 2 muertes. El pronunciamiento fue emitido el 4 de febrero de 1997. Además, el tribunal ordenó el pago de $33,5 millones a las familias por daños compensatorios y punitivos. Según el veredicto, $8,5 millones en concepto de daños compensatorios era para los Goldman y se otorgaron $25 millones adicionales por daños punitivos, y esa cifra se dividió entre las 2 familias. Con el fin de reunir dinero para pagar las compensaciones, algunas de las pertenencias del exdeportista, incluidos recuerdos de sus días de gloria en el fútbol americano, fueron subastadas. Pero lo cierto es que apenas pagó una parte de la deuda a las familias de sus víctimas. Como la ley californiana impedía que se enajenaran las pensiones con el fin de satisfacer estos pagos judiciales, O.J. pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la pensión de la NFL. Otra medida que tomó para evitar pagar fue mudarse a Miami, Florida, donde en la mayoría de los casos, la ley impide el embargo de la residencia de una persona para cobrar una deuda. Allí se instaló con sus 4 hijos, los 2 del primer matrimonio y los que tuvo con Nicole. Cabe destacar que la custodia, que le había sido otorgada a los abuelos maternos mientras él estuvo preso, le fue devuelta tras el resultado favorable del juicio penal. Eso representó un duro golpe para la familia de Nicole. Por su parte, los familiares de Ron hicieron todo lo posible por seguir adelante, pero el dolor de perderlo jamás pudieron soportarlo. El caso de O.J. tuvo una alta repercusión en Estados Unidos y en los medios internacionales. Incluso después de sus 2 juicios, lo seguían invitando a programas televisivos de gran audiencia. En 1998, en una entrevista para la BBC, simuló quitarle la vida a la presentadora con un plátano, mientras cantaba la banda sonora de la película Psicosis. Como suele ocurrir con los casos que involucran a personas famosas, a lo largo de los siguientes años surgieron una gran cantidad de historias sobre los crímenes. En algunas, O.J. era culpable y en otras, inocente. Algunas apoyaban la teoría de que el perpetrador estaba entre un grupo de delincuentes conocidos por las víctimas y el exjugador, pues, según algunas reseñas, muchos de los empleados del restaurante Mezzaluna estaban relacionados con la mafia o el tráfico de drogas. Para apoyar esas especulaciones se dijo que Brett Cantor, un amigo de Ron, perdió la vida cuando fue atacado con un cuchillo de la misma manera que él y Nicole,
por detrás, en la garganta y con múltiples lesiones en brazos y pecho. Michael Nick, camarero de Mezzaluna, recibió varios tiros en la cabeza, mientras que otro mesero del mismo restaurante fue gravemente herido por una autobomba. También salieron a la luz supuestas fotos de Nicole en la cama, con famosos criminales de la droga, y se dijo que O.J. estaba preocupado luego de ver a sus hijos rodeados por personas dependientes de sustancias que formaban parte del entorno de su exesposa. Uno de los que llegó más lejos con sus especulaciones acerca de lo ocurrido fue William Dear, quien escribió un libro titulado O.J. is guilty, but not a murder. En español, O.J. es culpable, pero no de un crimen. Según este escritor, el perpetrador fue Jason, el hijo mayor del exatleta, quien supuestamente había sufrido violentos ataques epilépticos, tras los cuales no recordaba lo que había hecho. Además, para el momento en que ocurrieron los crímenes, el chico estudiaba para ser cocinero y siempre llevaba sus cuchillos consigo, los cuales servían perfectamente para provocar las heridas encontradas en las víctimas. O.J. sencillamente habría tratado de encubrirlo para no parecer un padre negligente. El famoso juicio del siglo fue objeto de inspiración para escritores y productores, y se publicaron decenas de libros, documentales y hasta una miniserie en los que se hacía un énfasis especial en los guantes, pero nunca se pudo confirmar quién fue la persona que los utilizó aquella noche. Entre quienes escribieron libros estaban dos de los abogados defensores de O.J., Johnny Cochran y Robert Shapiro, así como la fiscal Maricia Clark y Vincent Bugliosi, un ex fiscal de distrito adjunto del condado de Los Ángeles, quien planteó una dura crítica a la actuación del Ministerio Público. Se podría pensar que tras dos procesos judiciales agotadores en lo emocional y lo financiero, O.J. intentaría llevar una vida libre de problemas, pero no pudo evitar nuevos choques con la justicia. En 2001 fue juzgado por robo y asalto en Florida. No obstante, lo declararon inocente y el veredicto fue transmitido por televisión. Ese mismo año sufrió la pérdida de su madre, Eunice, quien falleció a sus 80 años. Aunque no trascendieron las causas de su deceso, se supo que la mujer padecía de artritis y se sometió a una cirugía de reemplazo de articulaciones, lo que le dificultaba caminar. Tras su muerte, algunos médicos recordaron un momento de gran dramatismo en el juicio, en el que Eunice dejó su silla de ruedas y tuvo que ser ayudada por algunos oficiales para subir al estrado a rendir su testimonio. La mujer fue enterrada junto a su ex esposo. 2 años más tarde, durante 2003, el exjugador fue la figura central de un programa de humor titulado Just, que consistía en grabaciones por cámara oculta, pero fue criticado cuando intentó vender el auto usado en la persecución por el caso de su ex esposa, diciendo que había sido bueno para él porque lo ayudó a escapar. Un año después tenía planes de participar en una larga serie de apariciones en las noticias para rememorar el 10º aniversario de los hechos, aunque esto finalmente no se hizo, pues falleció el expresidente Ronald Reagan y la atención se desplazó hacia su funeral y sepelio. Para 2006, cuando ya habían pasado 12 años desde los crímenes, la exestrella del fútbol americano anunció en una entrevista de televisión que publicaría un libro titulado Si lo hubiera hecho, Confesiones de un asesino. En él, contaría su versión de lo que ocurrió la noche del 12 de junio de 1994, relatando cómo le hubiera quitado la vida a su exesposa y a su supuesto amante si hubiera sido culpable. Durante la entrevista, en un relato hipotético, O.J. se situaba en su camioneta Bronco, rumbo a la escena del crimen junto a un cómplice imaginario al que llamó Charlie. Dijo que siempre llevaba un cuchillo en su auto por precaución, ya que no podía portar una pistola, y fue ese supuesto amigo quien tomó el objeto filoso antes de que bajaran en la casa de Nicole. Refirió que se puso una gorra y unos guantes y entró a la residencia donde había música y velas, y cuando vio a Ron no lo reconoció. Luego comenzó a discutir con su exesposa por la presencia del sujeto. En medio de su relato dijo que le había quitado el arma a su amigo y después de eso no recordaba nada más, solo que había mucha sangre. Entonces, en medio de la entrevista lanzó una carcajada y dijo que todo eso que había dicho era hipotético
y que era difícil hacer que la gente creyera que él era un criminal. La cadena de noticias que entonces estaba a cargo de Rupert Murdoch tuvo que cancelar la entrevista debido a la reacción de la opinión pública, que no solo cuestionaba que se convirtieran en voceros de un criminal, sino que eso se hiciera para promocionar un libro del que iba a obtener ganancias. Su anuncio generó el repudio unánime en editoriales de grandes diarios de todo el país y las repetidoras de la señal anticiparon que no lo emitirían. Rupert dijo estar de acuerdo con el público norteamericano en que ese proyecto fue un error y pidió disculpas a las familias de las víctimas. Sin embargo, pese a todo el revuelo causado, el libro fue publicado al año siguiente por otra editorial contra la voluntad de todos. Ese mismo año, el padre de Ron, Fred Goldman, demandó al exfutbolista por no cumplir con el pago de la indemnización fijada en el juicio civil. Los intereses habían incrementado la deuda en ese momento a $38 millones, por lo que un juez decidió vincular los derechos de la obra de O.J. a los Goldman y que todas las ganancias por las ventas fueran para ellos. Los beneficiarios modificaron el título del libro a Sí, lo hice, Confesiones de un asesino. Un sí diminuto precedía al resto del título, escrito en letras rojas. El ejemplar fue relanzado en septiembre de 2007 a través de Buford Books. En apenas unos días, se convirtió en un éxito de ventas. La familia Goldman contribuyó con una parte de las ganancias para la Fundación Ron Goldman para la Justicia, creada en 1994. O.J. volvió a ocupar los titulares de la prensa estadounidense tras ser arrestado junto a otros 5 hombres por un asalto a mano armada ocurrido en un hotel de Las Vegas. La víctima era un coleccionista de trofeos deportivos llamado Bruce Fromong. Durante su interrogatorio, O.J. aseguró que lo único que quería era recuperar objetos que le habían sido robados y que eran importantes para él, entre ellos 8 balones autografiados, el certificado con el que entró en el Salón de la Fama de la NFL y una fotografía de sus años como deportista junto a un famoso exdirector del FBI. A pesar de que Bruce, el agraviado, testificó en su favor asegurando que el exjugador no lo había apuntado con una pistola y que no era una amenaza para nadie, el 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su exoneración en Los Ángeles, fue declarado culpable de 12 cargos, entre ellos robo a mano armada y secuestro. Como si se tratara de una venganza por el fallo que lo absolvió en 1995, esta vez fue sentenciado a pasar entre 9 y 33 años en prisión. Los especialistas en la materia consideraron la sentencia demasiado rigurosa, aunque el juez aseguró que no se trataba de una revancha. Durante su reclusión en las instalaciones de la correccional Lovelock, una prisión de seguridad media en el desierto de Nevada, se mantuvo alejado de los problemas y era considerado una influencia positiva para los otros privados de libertad. Pasaba parte de su tiempo jugando fútbol de fantasía, entrenando softball y, al menos al principio, comiendo mucha comida chatarra, según dijeron los guardias y un compañero de prisión. Tras estar 9 años preso, salió en libertad condicional el 20 de julio de 2017 y 4 años después, en 2021, a los 74 años, las autoridades de Nevada levantaron la libertad condicional que pesaba sobre él debido a su buen comportamiento. Tras convertirse en un hombre completamente libre, se quedó a vivir en Las Vegas. Se mudó a una urbanización privada junto a su hija mayor, Arnell. Se aficionó al golf y se sometió a varias cirugías de rodillas y ojos. Visitaba con frecuencia a sus otros 3 hijos, pero la mayor parte de su tiempo lo ocupaba opinando en las redes sociales sobre varios temas. El favorito era el fútbol americano, el deporte que lo lanzó a la fama hasta que un doble homicidio lo fijó en la memoria de la cultura popular estadounidense. Mientras el ex astro deportivo llevaba una vida alegre y tranquila, los familiares de Ron Goldman y Nicole Brown lamentaban sus muertes en cada fecha importante y criticaban duramente la gran vida que llevaba en Las Vegas, donde lo trataban como un rey. La saga de su vida fue contada en el documental O.J. Made in America, gracias al cual Ezra Edelman se alzó con un Oscar que les dedicó a las víctimas. Finalmente, el 10 de abril de 2024, a sus 76 años,
falleció tras perder una batalla de 3 años contra un cáncer de próstata. El mundo se enteró de la partida del exjugador de la NFL por un anuncio realizado por su familia el 11 de abril a través de las redes sociales. Sus padres y hermanos ya habían fallecido y él era el único de su familia que quedaba vivo. Le sobreviven sus 4 hijos y parientes de su familia extendida. Pese a que O.J. siempre compartió toda su vida con el mundo, sus familiares pidieron respeto y privacidad con su muerte. El abogado Malcolm Laverne, quien fue nombrado en un tribunal como el albacea de la familia, fue el único que habló con los periodistas. Relató que el 5 de abril un médico le dijo que el exjugador estaba en transición y apenas una semana antes de su fallecimiento solo tenía fuerzas para pedir agua y ver un torneo de golf por televisión. La defunción del astro del fútbol americano generó reacciones en todos los ámbitos. Diversas personalidades del mundo deportivo, televisivo y la comunidad en general expresaron sus condolencias a los familiares y amigos. Por su parte, Bernie Goods, amigo de O.J. desde hacía 50 años, dijo que su muerte podía ser una noticia para el mundo y los medios, pero no para los amigos y familiares cercanos. Refirió que en sus últimos días, O.J. no era ni su sombra y no podía hablar, pero reunió fuerzas para llamar a sus amigos íntimos y despedirse definitivamente de ellos. Un portavoz del Cementerio Nacional Golden Gate, donde fueron enterrados los padres de O.J., Jimmy y Eunice Simpson, dijo que la ex leyenda de la NFL no sería sepultado con ellos porque no era un veterano militar y el camposanto estaba lleno. Se supo que algunos científicos pidieron a los allegados la donación de su cerebro para realizar investigaciones y determinar si sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa que afecta a muchos jugadores de fútbol retirados que sufrieron múltiples conmociones cerebrales durante sus carreras. La familia se negó. A diferencia de lo que fue su vida, siempre rodeado de gente, su velatorio se llevó a cabo en una ceremonia privada e íntima, y finalmente su cuerpo fue incinerado en la funeraria Palm Mortuary, en el centro de Las Vegas. Las cenizas fueron entregadas a sus hijos Arnell, de 55 años, Jason, de 53, Sidney, de 38, y Justin, de 35. Por su parte, el abogado de la familia, David Cook, dijo que había fallecido sin penitencia, advirtiendo que a los padres de Ron solo le pagó $133,000 como parte de la reparación estipulada en el juicio civil. Sin embargo, en una revisión hecha en 2022, el monto estimado, sumando los intereses, era de más de $114 millones. Dijo que esperaban que fueran pagados una vez que se determinara cuánto era el patrimonio del exjugador de la NFL. En respuesta, el albacea de la familia Simpson aseguró que los únicos beneficiarios del patrimonio del exfutbolista serían sus hijos y que estaba trabajando para determinar el valor de los activos que ni remotamente sumaban la cantidad referida por el abogado de los Goldman. Aún después de fallecido, el nombre de O.J. nuevamente se escuchará en los tribunales, debido a la deuda pendiente con los Goldman, quienes esperan ser los primeros en cobrar cuando se establezca el valor de las propiedades. En California, donde vive actualmente Fred Goldman, el padre de Ron, la deuda, al estar generada por un crimen, tiene prioridad a la hora de cobrarse. En cualquier caso, Fred ha dicho que el dinero no es lo más importante, pues eso no le devolvería a su hijo. Lo único que siempre quisieron fue que el hombre que le quitó la vida a Ron y a Nicole fuera condenado por un tribunal. De los 4 hijos de O.J., Arnell es la que ha tenido más exposición ante los medios e incluso se le vio muy cerca de su padre mientras duró el juicio. En el caso de Jason, ha preferido mantener su vida en absoluta reserva. Algunas reseñas señalan que desde 2016 trabaja como chef culinario en un restaurante de Atlanta. Por su parte, Sidney, quien solo tenía 8 años en el momento del crimen de su madre y que fue criada por su tía, Tanya Brown, siguió una carrera inmobiliaria y vive en San Petersburgo, en Florida. El hijo menor, Justin, siguiendo los pasos de su hermana, también se mudó a Florida en el año 2000 y trabaja en el sector inmobiliario. Ante la partida de O.J., muchos
han vuelto a recordar las particulares circunstancias en las que el ex astro deportivo logró ser declarado no culpable, un término que no implicaba inocencia, sino falta de pruebas que lo inculparan. Por eso, la sombra de la duda que siempre lo acompañó, lo seguirá acompañando aún después de su muerte, y la discusión sobre si la justicia fue verdaderamente servida seguirá siendo un tema de intensa discusión y análisis en los Estados Unidos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.